Muy bien, jóvenes, veamos ahora el caso de un sistema mecánico resorte amortiguador de primer orden. Tenemos un sistema como el que aparece, un circuito mecánico como el que aparece en la figura, donde tenemos un amortiguador y un resorte conectados a una parte fija y en la parte móvil se le aplica una fuerza. La variable de interés aquí es la distancia que puede alcanzar este sistema respecto a la fuerza que se está aplicando, ¿verdad? Entonces, para determinar la dinámica de este sistema, pues hay que encontrar la ecuación diferencial correspondiente y para lograrlo, pues hay que aplicar las leyes físicas que conocemos. Vamos a aplicar la primera ley de Newton, donde nos habla acerca del equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Nos dice que un sistema que está en reposo, pues tiende a permanecer en reposo a menos que se le aplique una fuerza externa. Y esa fuerza externa siempre se va a encontrar en el sistema con fuerzas que se oponen precisamente al cambio de movimiento, y eso se traduce en que la fuerza aplicada debe ser igual a la fuerza de oposición en el amortiguador y a la fuerza de oposición en el resorte, ¿de acuerdo? Para encontrar la fuerza de oposición en el resorte, aplicamos la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza en el resorte es directamente proporcional a la distancia de deformación, ¿ah? Y la fuerza en el amortiguador, ya lo habíamos visto previamente, ¿de acuerdo? En sesiones anteriores, dice que la fuerza en el amortiguador es directamente proporcional a la velocidad, ¿de acuerdo? Pero entonces estaríamos manejando pues dos variables, posición, distancia y velocidad. Entonces, resulta que la velocidad pues está estrechamente relacionada con la posición o con la distancia, ¿no? La velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Sustituyendo eso en la fuerza del amortiguador, nos da que el amortiguador, la fuerza en el amortiguador es el coeficiente de fricción por la derivada de la posición respecto al tiempo. Pues sustituimos eso en la primera ecuación, sustituimos la fuerza en el resorte en la primera ecuación y nos queda una ecuación diferencial como esta que está aquí, de primer orden, de coeficientes constante y lineal. Esa ecuación diferencial, pues, como hemos platicado en videos anteriores, resulta que sale relativamente complicado resolver la ecuación diferencial en sí misma. Entonces utilizamos herramientas, sobre todo en teoría de control, y nos apoyamos en lo que es la transformada de Laplace. Esto para convertir la ecuación diferencial en una ecuación algebraica, y por experiencia nosotros sabemos que es más fácil resolver ecuaciones algebraicas que ecuaciones diferenciales. Aplicamos entonces la transformada de Laplace del lado izquierdo y la función pues, simplemente se convierte del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. En el caso de la derivada, se multiplica por la variable s a la función en el dominio de la frecuencia. Acuérdense que las condiciones iniciales son en 0. Y en el caso del segundo término, pues simplemente es k por la propia función, ahora en el dominio de la frecuencia. De esta manera, ahora sí podemos factorizar la variable de interés, en este caso es la posición, ¿de acuerdo? La distancia que va a recorrer, la posición. Esa distancia entonces va a factorizar, es término factor común en ambos términos, en ambos lados. Lo factorizamos, reacomodamos términos y despejamos. Esta expresión que queda aquí nos va a apoyar para determinar lo que es la función de transferencia del sistema, ¿de acuerdo? La función de transferencia, acuérdense que es la salida entre la entrada. Entonces, si esta es la entrada y la paso dividiendo, nos queda expresada la función de transferencia g de s. ¿Ah? X de s entre f de s sería b de g de s y queda expresado de esta manera. En el denominador, simplemente para ser elegante, por así decirlo, la función de transferencia y que la s quede solita, pues se factoriza el término b. Factorizamos el término b, que es el coeficiente de amortiguamiento, para que nos quede de esta forma. ¿Bueno? De tal manera que podemos expresarlo ahora como un diagrama a bloques. La señal de entrada es la fuerza, el proceso la función de transferencia y la salida la posición. Pero nosotros no vivimos en el dominio de la frecuencia, nosotros vivimos en el dominio del tiempo. Entonces, para poder regresar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, tenemos que saber qué tipo de fuerza vamos a aplicar. Obviamente vamos a aplicar pues
señales de prueba fáciles. Una señal de prueba fácil es aplicar una señal constante, es decir, una fuerza constante representada por la amplitud A. Si la fuerza que vamos a aplicar es constante, la transformada de Laplace es simplemente A sobre S. Si nosotros sustituimos entonces en la función de transferencia el término f de s por su transformada A sobre S, nos queda expresado de esta manera. Volvemos a reacomodar términos y nos queda que la posición o la distancia en este sistema es A sobre B por 1 entre S por S más K sobre B, ¿de acuerdo? Observemos que en el denominador hay dos términos. Esos dos términos van a ser importantes. ¿Por qué van a ser importantes? Porque dentro de las diferentes formas en que nos podemos regresar al tiempo, acuérdense que el objetivo era regresarse en el tiempo porque queremos encontrar la posición en el tiempo, en el dominio del tiempo, no en la frecuencia. Ya la encontramos en el dominio de la frecuencia, pero la queremos en el tiempo. Para regresarnos al tiempo, pueden utilizar fracciones parciales, ¿de acuerdo? O, en el caso particular mío, a mí me gusta utilizar el método del residuo. El método del residuo lo que hace es observar cada uno de los términos del denominador y hacer una evaluación correspondiente cuando la función de transferencia se hace infinita. ¿Cuándo se hace infinita la función de transferencia? Cuando la s vale 0. Aquí está expresado, cuando la s vale 0. ¿En qué otro punto la función de transferencia se hace infinita? Cuando la s vale menos k sobre b. Cuando la s vale menos k sobre b. ¿De acuerdo? Tomamos entonces cuando el primer caso, cuando la s se hace infinita, y el segundo término lo dejamos intacto, pasa intacto. Tomamos para el siguiente término, tomamos cuando se hace infinita es cuando vale menos k sobre b, y el primer término pasa intacto. Y luego hacemos la evaluación correspondiente. A sobre b, e a la 0, cuando vale 0, e a la 0 vale 1, s vale 0 más k sobre b, simplemente k sobre b. Cuando la s vale menos k sobre b, en este caso, aquí, pues menos k, e a la menos k sobre b por t, entre la s que vale k sobre b negativa, ¿no? Este término b lo pasamos dentro de la expresión para eliminar parte del denominador, y nos queda que b por k entre b por k entre b, se van a cancelar las b, y nos queda de esta forma, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos el término 1 sobre k, tanto en esta parte como en esta parte, entonces se puede factorizar, y nos queda finalmente que la función de la posición en el dominio del tiempo es la amplitud de la fuerza entre la constante de elasticidad del resorte por 1 menos e a la menos k sobre b por t, ¿de acuerdo? Este término va a ser importante porque este término de aquí nos va a servir para determinar la constante de tiempo del sistema. ¿Cómo vamos a determinar la constante del tiempo del sistema? Necesitamos encontrar el término que divide el tiempo. Para encontrar el término que divide el tiempo, pues utilizamos la regla de la tortilla, sándwich, hot cake, como lo conozcan, ¿de acuerdo? K sobre B es lo mismo que tener 1 sobre B sobre K, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que B sobre K va a ser la constante de tiempo del sistema. De esta forma, finalmente expresamos la posición de este sistema en el dominio del tiempo y nos queda A sobre K por 1 menos E a la menos T sobre tau. Acuérdense que tau es la constante de tiempo del sistema, ¿eh? Lo podemos graficar en términos de tau. Ya sabemos que cuando el tiempo vale 0, toda esta función vale 0, porque era un requisito indispensable para poder encontrar la función de transferencia, ¿verdad? Que las condiciones iniciales fueran 0, es decir, cuando el tiempo empieza, debe ser 0 todo. Y luego cuando ha transcurrido una constante de tiempo, pues el sistema lleva el 63% de la amplitud máxima. Cuando han transcurrido 3 constantes de tiempo, el sistema lleva un 85% de la amplitud máxima. Y a partir de 5 constantes de tiempo, el sistema lleva más del 99% de la amplitud máxima y es cuando podemos considerar el sistema estable, ¿vale? Pues vamos a ponerle números. Vamos a suponer que aplicamos una fuerza constante de 30 newtons
que tenemos un coeficiente de amortiguamiento de 0.85 newtons sobre metros por segundo y una constante de elasticidad de 0.4 newtons por metro. Para calcular la constante de tiempo, pues simplemente dividimos lo que es la V sobre la K y nos queda que la constante de tiempo del sistema es de 2.125 segundos. Con esos valores, con esos datos y con la ecuación que encontramos previamente, podemos determinar de manera fácil ya lo que es la expresión de la posición respecto en el dominio del tiempo. A vale 30, K vale 0.4, tau vale 2.125. Simplemente reacomodamos términos, 30 entre 0.4 es 75 y 1 entre 2.125 es 0.47. Y lo podemos graficar cuando ha transcurrido 1 tau, cuando ha transcurrido 3 tau y cuando ha transcurrido 5 tau. Es decir, el sistema va a llegar al estado estable aproximadamente a los 10.6 segundos, 5 constantes de tiempo. Y el nivel máximo que va a alcanzar es un super amortiguador y super resorte, va a alcanzar 75 metros. Obviamente estos datos pues, son meramente ficticios, ¿de acuerdo? La función de transferencia era, acuérdense, la función de transferencia era en el numerador, era 1 entre b sobre s más k sobre b. De tal manera que entonces el proceso final nos queda en el numerador 1.18 entre s más 0.47.